Yo les he hablado aquí del Evangelio de la gracia, todo lo que tiene que ver con la gracia, pero Jesús habló del reino de Dios, que es el lugar en donde nosotros estamos instalados, en el reino de Dios, aunque estemos en la tierra. A todos los que nos están viendo desde sus casas, les quiero comentar que hoy vamos a tener Santa Comunión. Si ustedes no se habían enterado, lo hicimos saber a través de las redes, a través de WhatsApp. Pero si ustedes no se habían enterado, bueno, tienen el espacio de esta conferencia para prepararse. Preparen ahí sus elementos para poder participar juntamente con nosotros de la Santa Comunión. El día de hoy lo haremos al final de la conferencia. Y bueno, vamos a la reflexión de la palabra de Dios. No se pongan muy a gustos, chavos, porque quisiera que tocaran esta última canción, ahorita que termine yo de esta lectura, pueden ustedes por favor tocarla. Génesis capítulo 14, y voy a leer a partir del 11 hasta el 20. ¿También? ¿No hay bronca? Ok, sale. Génesis capítulo 14 a partir del 11 y hasta el 20. Búsquenlo en sus Biblias. Y dice la palabra: y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo de el hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y se lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recuperó todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le dijo, y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén, 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 amén. Si quieres ponerte en pie y cántalo nuevamente.
reyes con sus ejércitos se habían unido para ir a diferentes ciudades, a diferentes reinos, atacarlos y robarles toda su riqueza, y llevaban cautivos a sus gentes para que fueran sus esclavos. De esta manera estos 5 reyes habían ido a diferentes ciudades antes de la de Sodoma y habían tomado todas sus riquezas, sus bienes y a sus personas, y fueron también a la ciudad de Sodoma, en donde vivía Lot, el sobrino de Abraham, y tomaron de allí toda la riqueza, la robaron y se llevaron cautivos a Lot y su familia junto con todas sus riquezas, de tal manera que le fueron a decir a Abraham lo que había sucedido, y Abraham quiso ir a liberar a su sobrino, a Lot, y a su familia, y recuperar sus bienes. Para ello, Abraham armó a 318 criados. No eran soldados, no eran expertos en guerra, no tenían ninguna preparación bélica, ni militar, ni de logística, ni de ninguna manera. Eran criados, eran sus sirvientes. Les dio espadas y con eso dijo: vamos a ir a recuperar a Lot. Él es el que nos da la victoria, decíamos en esta canción. Él es mi escudo, mi fuerza, mi ayuda en tiempo de necesidad. Y bueno, Abraham lo comprobó, porque con 318 criados armados pudo ir a enfrentar a 5 reyes con sus ejércitos bien preparados y vencerlos, perseguirlos y quitarles toda la riqueza que ellos habían acumulado de todas las ciudades a donde ellos habían ido. Un impresionante botín de guerra era el que tenía Abraham, y pudo recuperar también a Lot, su familia, todo lo que tenían, y no solamente eso, sino a todas las personas que habían llevado como esclavos. Una victoria impresionante, nos dice la palabra, le dio Dios a Abraham. Dios estaba con Abraham y le dio la victoria. Dilo conmigo: Dios está conmigo y siempre me va a dar la victoria. No es cuestión de números. Puedo estar en desventaja, puedo no tener las suficientes capacidades, pero si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en contra mía? ¿Vean? ¿Quién puede estar en contra mía? Bueno, no es cuestión de números. 318 y además criados contra 5 ejércitos. Era una locura lo que estaba intentando Abraham, pero esa locura Dios la bendijo la locura, honró la locura de fe de Abraham, de tal manera que salió con una victoria extraordinaria. Dios le dio la victoria. Ahora bien, pero no les voy a hablar de eso. Les voy a hablar de un personaje extraño que aparece en esta historia, porque nos dice la palabra de Dios que cuando él regresaba de esta gran victoria con ese enorme botín, le regresó todos los bienes que le correspondían al rey de Sodoma. Le dijo: aquí está todo lo que es tuyo, tómalo. Yo no quiero que tú vayas a decir: yo enriquecí a Abraham. Pero le salió al encuentro un personaje extraño. Nos dice la palabra: salió a su encuentro Melquisedec. De Melquisedec no se habla nada de él antes de este momento, y en todo el Antiguo Testamento no se vuelve a hablar de Melquisedec, sino hasta el Nuevo Testamento, y vamos a hablar un poquito de él cuando haga referencia a esto. Pero cuando hace referencia a este extraño personaje Melquisedec, vean ustedes los datos que nos da la Biblia acerca de él. Dice aquí que Melquisedec, verso 18, si lo tienen en sus Biblias o si lo pueden poner en la pantalla para que lo vean, en el verso 18 nos dice que Melquisedec era rey de Salem. Era rey de Salem, pero aparte era sacerdote del Dios Altísimo. Nos dice también que Melquisedec le salió al encuentro a Abraham, el hombre del pacto que tenía con Dios, el hombre de las promesas, para darle pan, vino y bendición. El rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo, le salió al encuentro a Abraham, el hombre de la promesa, para darle pan, vino y bendición. Y nos dice también que
recibió de Abraham los diezmos de todo aquel botín de guerra. ¿Quién es ese misterioso hombre que le salió al encuentro a Abraham? Esa es una de las preguntas. Otra es, ¿por qué le salió al encuentro en ese momento? Otra pregunta más, ¿y esto qué importa para nosotros hoy día? Que Melquisedec le haya salido al encuentro a Abraham, a nosotros, ¿en qué nos beneficia o nos perjudica? Nosotros, ¿qué tenemos que ver con esto? Así es que hoy quisiera hablarles de esto, porque es parte de la multiforme gracia de Dios. Yo les he estado hablando que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios tiene formas muy diferentes, y yo les he hablado ya de dos formas completamente diferentes que nos manifiesta la gracia de Dios, y hoy les hablaré de una tercera en la cual tenemos que administrar la gracia de Dios con nosotros. Somos administradores. Dile al que está junto a ti, o dile ahí en tu casa, a tu familia, dile: somos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios toma múltiples formas, diferentes formas, pero somos administradores de esa maravillosa gracia. Así es que vamos a conocer a este personaje Melquisedec primeramente. Así es que si puedes abrir tu Biblia en Hebreos capítulo 5 y verso 1. Les decía que hasta el Nuevo Testamento se habla de él, y nos da una revelación de quién es este personaje raro que aparece ahí. Hebreos capítulo 5 verso 1, búscalo en tu Biblia, o lo puedes leer aquí en la pantalla. Dice la palabra: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. A ver, todo sumo sacerdote es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie puede tomar esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Otra vez lo voy a volver a repetir: y nadie puede tomar para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se ofreció a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra que hoy va a ser revelada, Señor, al corazón, al espíritu de cada persona, pueda grabarse, impregnarse, Señor, de tal manera que genere cambios radicales en la vida de cada persona a la cual llegue. En el nombre de Jesús, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de distracción, todo espíritu de confusión queda atado en el nombre de Jesús, de tal manera que esta palabra pueda permanecer y ser de grande fruto, Señor, en el nombre de Jesús, en cada persona que la esté escuchando. Amén, 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 amén. Nos dice la palabra de Dios que el sacerdocio tiene propósitos muy claros.
el sacerdocio, primer propósito es ministrar a Dios. Ministrar a Dios, primer propósito. Segundo, ser un mensajero de Dios, es un guardián de sabiduría para toda la gente. Y tercero, nos dice aquí que el sacerdote está constituido a favor de los hombres. A favor de los hombres. Ministra a Dios, pero está a favor de los hombres. Ministra a Dios y es un mensajero de Dios para dar a conocer la sabiduría eterna, la sabiduría de Dios a las demás personas. En este pasaje que acabamos de leer nos habla de dos órdenes sacerdotales. Nos habla de la orden sacerdotal de Aarón. En la ley de Dios, Dios le ordenó a Moisés que pusiera a Aarón, quien era su hermano, como el primer sumo sacerdote para todo el pueblo de Dios. A partir de Aarón vendrían solamente su descendencia para ser sacerdotes y elegibles para ser sumos sacerdotes. Ninguna otra persona podía tomar el sacerdocio. Por eso dice aquí que nadie puede tomar el sacerdocio sino a quien Dios llama. Dios llamó a Aarón y lo puso como sacerdote, como sumo sacerdote, y de sus generaciones vendrían todos los sacerdotes hasta el tiempo de Jesús. Así es que vemos ahí la orden sacerdotal de Aarón, pero hay otra orden sacerdotal que es la de Melquisedec. ¿Se acuerdan? Es el hombre extraño que apareció allí en la historia de Abraham y de que no se volvió a hablar de él. Bueno, es una orden sacerdotal. Él era sacerdote de el Dios Altísimo. Como ustedes se darán cuenta, Abraham en ese momento todavía ni siquiera nacía Isaac su hijo. Por lo tanto todavía no había una descendencia, por lo tanto todavía no había pueblo y por lo tanto no había ley. Así es que ustedes se pueden dar cuenta que antes, mucho antes de la ley, ya existía el sacerdocio. Quiero que ustedes comprendan, el sacerdocio no comenzó con Aarón. El sacerdocio no dio inicio cuando Dios proclamó a Aarón el primer sumo sacerdote de la ley, sino que el sacerdocio está fuera del contexto de la ley. Ya existía el sacerdocio antes de la ley, porque nos dice que Melquisedec, aproximadamente 700 años antes de que Dios le ordenara a Moisés que erigiera el tabernáculo y que pusiera en él a un sumo sacerdote, antes del antiguo pacto de la ley, 700 años antes de eso, ya existía el sacerdocio, porque Melquisedec era el sacerdote del Dios Altísimo. ¿Está bien? Ahora bien, entonces, la orden sacerdotal de Aarón que nosotros podemos ver sería una orden sacerdotal temporal. Como temporales eran todos los sacerdotes, cuando tenían un inicio y tenían un fin de ministerio, de tal manera que todos los sacerdotes y sumos sacerdotes ministraban delante de la presencia de Dios, pero temporalmente. Y toda esa orden sacerdotal, la orden sacerdotal de Aarón, funcionó desde Aarón hasta que el sacerdocio fue transferido nuevamente a la orden sacerdotal de Melquisedec. Síganme, espero que ustedes estén entendiendo. Así es que la orden sacerdotal de Melquisedec es una orden sacerdotal eterna. No tiene que ver con el tiempo, está desde antes de Aarón y le es regresada la orden después de que se cumple el tiempo, después de Aarón, y entonces el sacerdocio regresa a la orden de Melquisedec. Sigo leyendo Hebreos capítulo 7 en el verso 1, Hebreos 7:1.
Ahorita simplemente les estoy dando la explicación, al ratito viene la revelación. Hebreos capítulo 7, verso 1. Dice, porque este Melquisedec, dice Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, el hombre extraño que le salió a Abraham a bendecirlo, ese hombre, dice, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo le dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa rey de justicia. Este es el rey de Salem, es rey de justicia. Y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino que es hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Dice, este Melquisedec que le salió a bendecir a Abraham, este Melquisedec no tiene madre, no tiene padre, no tiene genealogía, es un tipo de Jesucristo, es el Hijo de Dios manifestado, no encarnado, pero es el mismo Hijo de Dios que le salió con Abraham, le salió al encuentro. Dice, es hecho semejante al Hijo de Dios, dice, permanece para siempre como un sacerdote, es un sacerdote para siempre. Consideren entonces, les dice en esta epístola, pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví, está hablando ya del sacerdocio de Aarón, reciben el sacerdocio, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, está hablando de Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Así es que nos revela la palabra de Dios que Melquisedec es sacerdote para siempre, pero además de ser sacerdote, es un rey de justicia y es un rey de paz, que no tiene madre, no tiene padre, no tiene un antecedentes, no tiene una genealogía hacia atrás, no tiene principio de días, no tiene fin de vida, es eterno, nos está diciendo. Melquisedec entonces es eterno y está hablando de Jesús, está hablando del Hijo de Dios que se manifestó a Abraham 700 años antes de que se iniciara la ley. Le salió al encuentro como Melquisedec en esa forma. Dice Salmo 110 verso 1 al 4, si lo pueden leer. David, estando inspirado por el Espíritu Santo, escribió este salmo y dice: Jehová dijo a mi Señor. David era el rey, pero David dice: yo tengo un Señor. Jehová dijo a mi Señor, y no es Jehová al que se refería, porque dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ya saben de quién está hablando. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre hoy día? Ok, Jehová le dijo a mi Señor. Miren la revelación que tiene David, el rey David, el poderoso rey David. Dice: yo tengo un Señor. Jehová le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos, le dice. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, aleluya, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
le está diciendo, wow, el sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio eterno del cual dice Jesucristo es el sumo sacerdote, pero no de la orden de Aarón, sino de la orden de Melquisedec. Y le dice, todos tus enemigos, Jesús, serán puestos por debajo de tus pies. Yes. Él dominará, dice aquí, sobre todo mal. Todos nosotros, quienes somos su pueblo, nos ofrecemos voluntariamente a Él. ¿Alguien se quiere ofrecer voluntariamente? Sí, yo me ofrezco voluntariamente a ti, Señor Jesucristo. Yo me ofrezco a ti. Quiero decirles que este tipo de manifestaciones, que el Hijo de Dios se manifestara delante de personas en el Antiguo Testamento, no son extrañas, no es la primera vez. Miren bien, en la palabra de Dios podemos encontrar en el Antiguo Testamento cuando en el horno de fuego, recordarán ustedes, estaba Mesac, Sadrach y Abednego. Sin embargo, Nabucodonosor, cuando ve adentro del horno de fuego, dice: no veo a 3, veo a 4. Y el cuarto tiene apariencia de hijo de Dios. Tiene una apariencia impresionante ese cuarto que yo veo ahí. Ahí estaba Jesús protegiendo a Mesac, Sadrach y a Abednego. También ustedes recordarán cuando se presenta el ángel de Jehová delante de Josué. Y Josué no sabe quién es él. Y le dice: ¿eres tú de los enemigos o eres de los nuestros? Era un guerrero impresionante que tenía la espada desenvainada. Y le dice: yo vengo de parte del Señor, yo soy el príncipe de los ejércitos del Señor y vengo a pelear a tu favor. Así es que no es única una manifestación del Hijo de Dios antes de haber nacido de María de una manera encarnada. Así es que Jesús es ese Melquisedec que le apareció a Abraham en aquel día maravilloso, y él es entonces el sumo sacerdote. Ahora bien, quiero que ustedes entiendan esto. De acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a la ley, había un problema para que Jesús pudiera ser un sacerdote. Jesús era descendiente de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Únicamente descendientes de la tribu de Leví podrían ministrar dentro del templo, y solamente descendientes de Aarón podrían ser sacerdotes. Así es que si Jesús no era descendiente de la tribu de Leví, no podría ser ningún ministro delante de Dios, porque no pertenecía a esa tribu, sino que él era de la tribu de Judá. Ser de la tribu de Judá le daba a Jesús la posibilidad de ser llamado rey de los judíos, porque los reyes venían de la tribu de Judá, de la descendencia de David. Así es que Jesús era descendiente por la parte de María, era descendiente de David y era de la tribu de Judá. Por lo tanto, él podría, sin problema alguno, podría haber recibido el título de rey de los judíos, pero no podría haber sido llamado sacerdote. Entonces, ¿cómo es que la palabra de Dios nos dice que él es sacerdote? ¿Cómo nos dice la palabra de Dios que él llegó a ser sacerdote? Bueno, yo les dije que el sacerdocio, de acuerdo a la orden de Aarón, había permanecido de manera temporal desde que fue establecido hasta que fue transferido nuevamente el sacerdocio a la orden de Melquisedec. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, déjenme platicarles. 6 meses antes de que el ángel del Señor viniera con María, aquella jovencita, tenía unos 16 años, para anunciarle que el Señor vendría y que ella quedaría embarazada y que daría a luz a Jesús. 6 meses antes, ese ángel también le había aparecido a otro hombre que se llamaba Zacarías. Él era un sacerdote de Dios y estaba ministrando dentro del templo,
y le habló, le anunció otro nacimiento, un hijo suyo, le dijo. Su esposa se llamaba Elizabeth. Ya era una mujer grande, una mujer de una edad muy avanzada, y no solamente eso, sino que era una mujer estéril. Pero Dios había estado reservando ese vientre para una persona muy especial que iba a nacer, el cual sería llamado Juan y sería apodado el Bautista. Así es que Juan el Bautista nacería a partir de Zacarías y Elizabeth. Ambos eran de la orden aarónica, eran descendientes de Aarón. Este Zacarías era un sacerdote, ministraba dentro del templo, y nacería Juan que se llamaría el Bautista. Bueno, Juan el Bautista, a la edad de 30 años, que era el momento en el que, de acuerdo a la ley de Dios, se daban inicio los ministerios, se iniciaba. Juan el Bautista no fue ordenado como sacerdote para ministrar en el templo. No fue ordenado así, sino que Juan el Bautista a los 30 años fue a el desierto, y en el río Jordán él empezó a predicar a las personas: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Les decía, arrepiéntanse, les decía Juan el Bautista. Y Juan el Bautista empezó a bautizar a las personas allí en el río Jordán para arrepentimiento. La gente venía, se arrepentía de sus pecados. Así es que Juan el Bautista sí estaba ejerciendo un sacerdocio, pero no dentro del templo. Ministraba a Dios, sí. Tenía una sabiduría para los hombres, sí. Y además había sido proclamado en favor de los hombres también. Así es que él era un sacerdote, aunque no había sido proclamado como tal por los demás sacerdotes, ni para ministrar dentro del templo. 6 meses después de que Juan el Bautista, 6 meses después de que él iniciara su ministerio allí en el río Jordán, ahí en el desierto, voz del que proclama en el desierto, dice la palabra, 6 meses después llegaría un personaje delante de él. Este personaje era Jesús. Y Jesús llegó ante Juan el Bautista para ser bautizado. Cuando Juan el Bautista lo vio y supo quién era, y supo que era él del que él había estado hablando, él había dicho: detrás de mí viene otro que es más poderoso que yo, el cual los bautizará con Espíritu Santo y fuego, les había dicho. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos, había dicho Juan el Bautista. Él había estado anunciando que vendría alguien extraordinario después de él. Y cuando lo vio y supo que él era de quien estaba hablando, entonces él le dijo a Jesús: no, yo no puedo bautizarte. ¿Cómo yo te voy a bautizar? Yo necesitaría ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo: deja para que la ley se cumpla. Le dijo: deja para que la ley se cumpla. ¿De qué ley estaba hablando Jesús? ¿De qué ley estaba hablando? Bueno, un sacerdote, para ser proclamado sacerdote, tenía que pasar por un ritual. En este ritual ocurrían 3 cosas. La primera es que la persona que iba a ser proclamada sacerdote, esa persona tenía, número 1, que pasar por el lavamiento del agua. Tenía que ser lavado. Número 2, tendría que haber una remisión de los pecados a través de un cordero, un sacrificio. Y número 3, tendría que ser ungido con el aceite de la santa unción. Así es que esas 3 cosas tendrían que ocurrir. Bueno, cuando Jesús fue allí al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, ocurrieron esas 3 cosas. El bautismo es el lavamiento del agua.
el bautismo era para arrepentimiento de los pecados. Todos los pecados se iban a través de ese bautismo. Y número 3, él fue bautizado, pero no con el aceite de la santa unción físico, sino con el aceite de la santa unción espiritual, que era el Espíritu Santo. Se abrió el cielo ese día. En ese momento se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y toda la gente vio como una paloma venía y se posaba sobre él. El Evangelio nos dice que era el Espíritu Santo que venía en forma corporal y se había puesto encima de Jesús. Así es que Jesús en ese momento estaba recibiendo, escuchen bien, del último sacerdote de la orden sacerdotal de Aarón. Estaba recibiendo el sacerdocio para recibirlo en la orden de Melquisedec. Jesús es el sacerdote, el sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec, pero el último sumo sacerdote es Juan el Bautista, aunque no había sido reconocido como sacerdote. El último de los sacerdotes de la orden de Aarón es Juan el Bautista, y él transfiere el sacerdocio, lo transfiere nuevamente a la orden sacerdotal de Melquisedec. Se levanta nuevamente el sacerdocio, y a partir de allí empieza el ministerio de Jesús. Jesús les decía a las personas: tus pecados te son perdonados. Se indignaban los escribas, los fariseos, porque ellos decían: nadie puede perdonar pecados, solamente Dios, y eso a través del sacerdocio. El único que puede declarar perdonados los pecados son los sacerdotes. Para eso están los sacerdotes. Este amigo está blasfemando. ¿Cómo puede perdonar pecados si no es un sacerdote? Ellos no sabían, pero él es el sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec, y él lo había recibido. Como sumo sacerdote, él podía perdonar los pecados de las personas, apuntando a un sacrificio que era el suyo. Él, como sumo sacerdote, él es el que presentó delante de Dios el más grande sacrificio, el único sacrificio que puede quitar el pecado del mundo. Jesús se presentó delante del Padre como el sumo sacerdote que era, de acuerdo a la orden de Melquisedec, para presentar el sacrificio, él mismo en sacrificio, él mismo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que en la cruz Jesús era el sacerdote eterno, pero además el Cordero de Dios que quitaba el pecado. Él se presentó delante de Dios como sumo sacerdote, pero también como Cordero que había quitado el pecado. El sumo sacerdote se presentaba a sí mismo como Cordero para ofrecer el sacrificio eterno que nos daría libertad a todos nosotros. Así es que él es el sumo sacerdote. Hoy día él ha sido proclamado por Dios sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. No existe otro sumo sacerdote el día de hoy. Cualquier otro que se erija como sumo sacerdote está falseando la palabra de Dios. Cualquier otra persona que diga yo soy el sumo sacerdote, no existe. El sumo sacerdote hoy día es Jesucristo por la orden de Melquisedec. Se acabó el sacerdocio arónico. No existe más ese sacerdocio. Se acabó en esa transferencia que ocurrió en el Jordán. Ahora, lo que resulta sorpresivo, lo que resulta impresionante es esto. Juan capítulo 20 y verso 19. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Juan 20, 19. Jesús proclamado sumo sacerdote eterno de acuerdo a la orden de Melquisedec. Juan capítulo 20 verso 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, cuando Jesús había resucitado, había muerto, había resucitado el primer día de la semana.
estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró sus manos, les mostró el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor que había resucitado. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Parece que estaban un poco inquietos, ¿no? Les tuvo que decir 2 veces: reciban paz. Como me envió el Padre, escuchen bien, así también yo los envío, les dijo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Y entonces les dijo algo impresionante: a quienes ustedes les remitan los pecados, les serán remitidos, y a quienes ustedes les retengan sus pecados, les serán retenidos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto lo que estaba sucediendo allí? Jesús había resucitado y estaba estableciendo un nuevo sacerdocio, del cual Él era el sumo sacerdote para siempre. No habría una alternancia en el sumo sacerdocio de acuerdo a esta nueva orden, a la orden eterna de Melquisedec. Él sería siempre el sumo sacerdote, pero estaba estableciendo un nuevo sacerdocio. Les dijo a sus discípulos: de la misma manera en que el Padre a mí me envió, yo los envío a todos ustedes. A todos ustedes. Y habiendo dicho eso, les sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Hoy está aquí el Espíritu de Dios, está soplando sobre ti. Está soplando sobre ti. Recibe al Espíritu Santo. Si tú no lo has recibido, recíbelo ahora. Si tú lo has recibido nuevamente, vuelve a recibir una ministración suya. Sé lleno del Espíritu Santo ahora, en el nombre de Jesús. Reciban al Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. Ahora bien, para ser un sacerdote se necesitaban 3 cosas: ser lavados con agua. La palabra de Dios dice: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dado. Lavados con agua, dice, pero ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dado. Número 2, que haya un sacrificio por medio del cual mis pecados puedan haber sido remitidos, quitados para siempre. Y número 3, ser ungido con el aceite de la santa unción, que es el Espíritu Santo sobre ti. El Señor te está a ti ahora mismo diciendo que tú eres un sacerdote del Dios Altísimo, de acuerdo a la orden de Melquisedec, no a la orden de Aarón, porque nosotros no podemos ser ni siquiera descendientes de Abraham. Creo que somos, algunos tal vez sí. Sin embargo, de la tribu de Leví no, pero de acuerdo a la orden de Melquisedec tú puedes ser un sacerdote de Dios. Qué impresionante es esto. Qué maravilla es esto que nos dice aquí la palabra de Dios. Los pecados de toda la humanidad han sido ya quitados, han sido ya cargados en Cristo Jesús.
Él ya pagó por todo pecado. Cuando Él estaba ahí en la cruz, los pecados de toda la humanidad fueron transferidos a Él. Dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice de los creyentes, sino del mundo. De tal manera que los pecados de toda la gente han sido ya castigados en la persona de Cristo Jesús. Muchas personas hoy día escucho que dicen que Dios los está castigando por lo que ellos hicieron antes, que están expiando sus propias culpas. Ellos piensan que el sufrimiento, el dolor y la enfermedad es una manera de expiación de sus pecados, de sus culpas, y aceptan hasta con gozo la enfermedad o el sufrimiento o el problema que están enfrentando, porque dicen, de esta manera yo estoy expiando mis pecados, Dios me permite expiar mis pecados, y lo aceptan, hasta le llaman bendición a lo que está pasando, porque piensan que ellos están expiando sus propios pecados. Pero yo quiero decirles que nadie puede expiar sus propios pecados. Todos fueron expiados por Cristo Jesús. Expiar significa sufrir el castigo por algo que tú has hecho. Una persona que ha sido sorprendido en un delito, pues después de un juicio, de acuerdo a la ley mexicana, que la cumplan es otra cosa, puede ir a dar a la cárcel. Y al ir a dar a la cárcel es para pagar por lo que él hizo, por el delito que él cometió. Cuando él termina su periodo de aquella falta que él hizo ya no se le toma en cuenta, porque ya fue expiada, ya fue pagada. Ahora bien, Cristo Jesús en la cruz expió los pecados de todos, los tuyos y los de toda la humanidad, de tal manera que hoy día no es ni la enfermedad, ni los problemas, ni el sufrimiento lo que puede traer expiación, sino únicamente el sacrificio de Cristo Jesús. De tal manera que cuando tú sufres enfermedad no estás expiando nada, ya fue expiado tu pecado. No tienes que aceptar la enfermedad como algo que Dios te ha mandado, porque Dios no la mandó. No tienes que aceptar el sufrimiento. El Señor nos ha llamado para una vida en abundancia, no para una vida de sufrimiento ni de dolor. ¿Me está siguiendo? Así es que cuando viene el dolor, cuando viene la enfermedad, cuando viene el sufrimiento, quítalo de tu vida, recházalo en el nombre de Jesús, porque Cristo Jesús ya expió todas tus culpas. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, y Él es el sumo sacerdote. Ahora bien, ese Hijo de Dios Jesucristo, aún no encarnado, aún no venía en la forma como uno de nosotros, se manifestó delante de Abraham con un propósito muy especial. Vimos que era darle pan, vino y bendecirle. Tres cosas: pan, vino y bendecirle. Juan capítulo 8 verso 51, Juan 8, 51, Jesús habla y declara algo impresionante. Probablemente tú lo has leído algunas veces y nunca le has entendido lo que dice aquí. Juan capítulo 8 verso 51 dice la palabra: de cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Wow, aleluya. Dilo conmigo: yo nunca veré muerte. Y usted, ¿cómo? Espérate, ¿no me voy a morir? No, esa es otra cosa. La muerte no viene por mí. Yo no voy a ver a la muerte. El que viene por mí es Jesús. Cuando acaben mis días aquí en la tierra, el que viene por mí es Jesús. La muerte no tiene nada que ver conmigo. De cierto les digo que el que guarda mi palabra, dijo Jesús, no verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio, le dijeron. Abraham, nuestro patriarca, el murió, y también los profetas, y tú dices que el que guarde tu palabra no sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas que murieron? ¿Quién te haces a ti mismo?
Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no significa nada. Mi Padre es el que me glorifica, al que ustedes dicen que es vuestro Dios. Pero ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Y si les dijera que no lo conozco, estaría mintiéndoles como ustedes mienten. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, les dice, se gozó que había de ver mi día. Escuchen bien, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida y mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Wow. A lo mejor ustedes no han entendido esto, pero Jesús le estaba diciendo: Abraham se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio. Y lo vio. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió que Abraham pudo ver el día del Señor? ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aquel día especial, aquel día de victoria, aquel día en que le había dado la victoria sobre aquellos 5 reyes. Abraham vio a Jesús. Abraham vio el día del Señor, porque le dio, ¿qué le dio? Pan, vino y su bendición. Pan, vino y su bendición. Wow. Este es el día del Señor. Esto es lo que vio Abraham. Vio al Señor, le sacó pan, vino y su bendición. Mateo 26 dice: Mateo 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió. Yo quiero que usen su imaginación, porque como aquí usamos galletitas que a todo mundo les van a dar los edecanes en un momentito. Edecanes, prepárense por favor para darles las galletitas, todo esto. La gente piensa que así es. No. Yo quiero que vean la imagen como es. Jesús se pone en pie allí. Estaban en la cena, era la última cena. Y en esta última cena, Jesús toma el pan que ellos tenían, ese pan sin levadura con el cual se celebraba la Pascua. Este pan era como una tortilla grande, dura. Entonces ese es el pan, y él lo toma y lo parte. Es un solo pan, lo toma, lo parte. Y entonces a un lado y al otro les da de ese pan. Dice: y lo partió y se lo dio a los discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces cada uno de ellos iba tomando un pedazo de ese mismo pan. Iba tomando un pedazo, porque todos comemos de un solo pan, que Él es, Jesucristo es el pan de vida. Él es el pan de vida para todos nosotros. Y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es partido, les dijo. Y luego tomó la copa, habiendo dado gracias, y les dio diciendo: beban todos de ella, porque esta es la sangre del nuevo pacto, que por ustedes es derramada para remisión de los pecados. Chicos, si pueden por favor darle a cada persona que está aquí.
Ustedes en su casa, prepárense también. Prepárense en casa. No. Ah, sí. Bueno, ven ya. Muchas gracias. ¿Ya todos tienen? ¿Alguien falta? Levante la mano si alguien falta. ¿No? Ok. Muchas personas me han dicho, oye, pero ¿todo el mundo puede participar? Pues sí. ¿Todos ustedes creen en el Señor Jesucristo? Sí. Ok. Entonces dice aquí la palabra, escuchen bien, si se quieren poner de pie ustedes allá en casa también, con todo respeto. Jesús dice la palabra, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. Esto es solamente harina, no es harina mágica ni nada por el estilo, pero hoy día lo hacemos en honor de Jesús, y estamos nosotros diciendo, Señor, yo como de ti. Tú no estás aquí, pero yo como de ti. Por la fe yo estoy comiendo de ti. Tú eres el pan de vida, tú eres el pan que me sustenta, tú eres el pan que me levanta, que me da vida a mí, en el nombre de Jesús. Así es que tomamos todos del pan. Esto mismo hizo Abraham. Esto mismo hizo los discípulos de Jesús. Dijo Jesús, Abraham vio mi día, nosotros estamos viendo su día. Y tomó la copa. Aquí de esta tomamos los dos, porque esto es lo que hicieron los discípulos. Todos tomaron de la misma copa. Sería un poco higiénico que todos tomaran de la misma copa, y menos en tiempos de COVID. Pero nosotros sí podemos tomar de la misma copa, como lo hizo Jesús. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y les dijo, beban de ella todos. No les dijo beban del mismo vino, sino beban de la misma copa. La copa es la voluntad de Dios, la copa es Él. Se beban de esta copa, porque esta es la sangre del nuevo pacto. Un nuevo pacto. Ya no es el pacto de la ley, ya no es el pacto que Dios hizo con Abraham, sino es el pacto de la gracia que Dios tiene con toda la humanidad a través de su sacrificio. Beban de esto para remisión de los pecados. Les decía, la sangre que ha sido derramada para remisión de pecados. Padre, yo te doy muchísimas gracias por la sangre derramada en la cruz. Muchísimas gracias porque esa sangre se ha constituido la sangre de un nuevo pacto. Al tomar yo de esta copa, yo estoy tomando ese nuevo pacto para mi vida, para mi familia, para mis generaciones. Un pacto contigo, Dios, por medio de Jesucristo. Un pacto que me da salvación, que me da vida eterna. Un pacto que me bendice. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Ahora una parte interesante. Melquisedec salió al encuentro de Abraham
como te ha salido al encuentro a ti hoy. Salió al encuentro de Abraham para darle pan, vino y su bendición. Y su bendición. Y su bendición. Así es que levanta tus manos, dile: Señor Jesús, sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec, a la orden eterna de Melquisedec. Señor Jesús, como tú bendijiste a Abraham, el heredero de la promesa, bendíceme a mí ahora, que soy heredero en ti de mejores promesas que las que tuvo Abraham. Ahora, en el nombre de Jesús, ahora recibe su bendición. Recibe su bendición ahora. Sé bendito, sé bendito, sé bendito. Recibe bendición en el nombre de Jesús. Recibe su bendición. Recibe su bendición ahora, en el nombre de Jesús. Y Jesús les dijo allí: de la misma manera que yo fui enviado, yo los envío a ustedes. De la misma manera que yo fui enviado, yo los envío a ustedes. Reciban al Espíritu Santo ahora. Ahora. Reciban al Espíritu Santo ahora. Ahora, recíbanlo. Reciban de Él, sean llenos del Espíritu Santo. Reciban de Él ahora. Ay, es hermoso oír hablar en lenguas a algunos. Si tú tienes lenguas, háblalas ahora. Todos tus pecados han sido quitados de en medio. Por lo tanto, puedes recibir a su Espíritu Santo. Impresionante presencia de Dios aquí. Wow, más, Señor, más. Ahora escuchen bien esto. Escúchenme bien. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 9. Primera de Pedro 2:9 dice: mas ustedes, escúchenlo bien, ustedes que están aquí, ustedes que están en su casa, son linaje escogido. Ustedes, ahí en tu casa, te estoy hablando a ti, ahí en tu casa, ustedes son linaje escogido. Son un sacerdocio real. ¿Qué quiere decir real sacerdocio? Lo que era Melquisedec. Él era rey y además sacerdote del Dios Altísimo. Él tenía ambas funciones. Él era rey, por lo tanto era real, y era sacerdote. Ustedes son linaje escogido, un real sacerdocio. No es real de que sean verdadero, sino real que proviene de un rey. Son real sacerdocio, una nación santa. Escuchen bien, esto es lo que ustedes son: una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que ustedes administren esta gracia maravillosa, para que ustedes anuncien las virtudes
de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no calificaban para ser pueblo de Dios, pero que ahora han sido incluidos y que son pueblo de Dios. Que en otro tiempo ustedes no habían alcanzado misericordia, pero que ahora sí han alcanzado misericordia. ¿Cómo cambia nuestra vida y nuestra manera de pensar, Ale, cuando tú sabes que Jesús te ha llamado real sacerdocio de acuerdo a la orden de Melquisedec? Escucha bien, nadie puede tomar el sacerdocio por su propia voluntad. Nadie puede tomar el sacerdocio por su propia voluntad, sino aquel que es llamado. ¿Cómo cambia nuestra vida cuando sabes que has sido llamada para ser sacerdote del Dios Altísimo? ¿Las mujeres incluyen en esto? Pues sí, ahí no dice que no. Las mujeres están incluidas. Claro que sí. Esto es revolucionario. Sí, porque antes la mujer no tenía parte en la sociedad, más que era casi La que daba a luz hijos. La que daba a luz hijos, exactamente. Pero es revolucionario. Mujeres sacerdotes del Dios Altísimo. Así es. Gracias a Jesús. La promesa del Espíritu Santo era para pobres, ricos, jóvenes, adultos, para ricos, hombres, mujeres, pobres, empresarios, siervos, para negros, blancos, güeros, toda amarillos, rojos, cafés, hasta azules si fueran pitufos, para todos, o sea, para todos, para todos. Gracias a Dios que nos alcanzó. Entonces, cuando Jesús dijo reciban al Espíritu Santo, si ya habían sido bautizados en la palabra, habían sido limpios por la palabra, si habían sido redimidos por la sangre del Cordero y recibían el aceite de la santa unción, entonces eran sacerdotes del Dios Altísimo. Así es. Wow. Gracias a Dios. Wow. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Mujeres, ¿sabían que Dios las está llamando para ser sacerdotes del Dios Altísimo? ¿No les da gusto eso? Para que sean administradores de la multiforme gracia de Dios. Y dijo Jesús: a los que les remitieres los pecados, les serán remitidos, y a los que se los retuvieras, les serán retenidos. ¿Eso qué quiere decir? Que a persona a la que yo no le hable del evangelio, que yo no le diga que Jesús ya murió por sus pecados, se los estoy reteniendo. Pero a todo aquel al que yo le diga que Jesús ya llevó sus pecados, yo estoy remitiendo sus pecados a la cruz. A todos los que ustedes remitan los pecados les serán remitidos. A todos los que se los retengan les serán retenidos. Qué impresionante responsabilidad Jesús ha puesto sobre nuestra espalda. Una gran responsabilidad, ser administradores de su gracia. Tú eres un administrador de la multiforme gracia de Dios. Tú administras esa gracia para las demás personas. Wow, qué impresionante es esto. Como me envió el Padre, así yo los envío, dijo Jesús. Reciban al Espíritu Santo. Reciban. Padre, el día de hoy aquí hay un grupo bien importante de personas y en las casas hay otro. Que el día de hoy, Señor, están siendo ordenados como sacerdotes de acuerdo a la orden de Melquisedec, a la orden eterna de Melquisedec. Ahora. Recibe el sacerdocio. Recibe el sacerdocio. Recibe el sacerdocio. Recibe el sacerdocio.
Recibe el sacerdocio. Que el pastor es el sacerdote. No, hombre, soy sacerdote, pero no por ser el pastor. Jesús me dio un sacerdocio, pero tú tienes un sacerdocio, un real sacerdocio. Gracias, Dios. Qué presencia de Dios es impresionante hay aquí. Qué presencia, qué presencia, qué presencia. Qué presencia de Dios es aquí. Las personas que hoy están aquí por primera vez, escuchen, han sido redimidos y el Señor les ha dicho: yo te envío, yo te envío. Se necesita tener mucha experiencia como cristiano para ser enviado por Jesús. No. Se necesita haber creído en Él y haber recibido su Espíritu Santo. Si tú lo has recibido, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Diablo, te tengo un secretito. Te tengo un secretito.
Pueblo adquirido por Dios. 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 Eres libre. Adquirido por Dios, le perteneces al Señor. Él te compró con su sangre. Dilo conmigo. Yo soy sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. Un sacerdocio eterno. Le reportamos al sumo sacerdote que es Jesucristo. Wow. Somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Wow. Que Dios les bendiga muchísimo. Que sigan recibiendo más. Que sigan recibiendo más. Qué impresionante es esto. Hasta luego, nos despedimos de la transmisión. Que Dios les bendiga muchísimo a los que están aquí. Hasta luego. Y a los que Bendiciones mil para todos ustedes. Y créanselo, Bendiciones. porque así es. Créanlo, tómenlo, administren la multiforme gracia de Dios. están allá. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye.